Dentro de la narrativa palestina o de las mentiras que ellos suelen contar, figuran masacres que nunca han tenido lugar. He tomado dos casos testigos. Uno es la llamada masacre de Deir Yassin, que tuvo lugar el 9 de abril de 1948, y la otra, la masacre de Jenin, que tuvo lugar en el año 2002. Vamos a empezar por Deir Yassin. Esto es lo que ellos narran primero y después narraré la verdad. La masacre de Deir Yassin tuvo lugar el 9 de abril de 1948, cuando alrededor de 120 combatientes de los grupos paramilitares sionistas Irgun y Lehi atacaron a Deir Yassin, una aldea árabe palestina de aproximadamente 600 personas cerca de Jerusalén. En ese día, unos 120 miembros de grupos clandestinos de milicias judías invadieron la aldea árabe palestina de Deir Yassin, matando entre 100 y 250 personas, incluidos hombres, mujeres, niños y ancianos, ejecutados sumariamente. La masacre sigue siendo una de las más brutales en la historia del conflicto israelo-palestino. 7 décadas después, los palestinos continúan siendo asesinados con aparente impunidad, como lo demuestran los eventos en la Franja de Gaza. La masacre tuvo lugar en el contexto del amargo conflicto que precedió al final del mandato británico en Palestina. Unos meses antes, en noviembre de 1947, la ONU había propuesto la división de Palestina en un Estado árabe y un Estado judío, con Jerusalén administrada independientemente de cualquier lado por un organismo internacional. Los árabes rechazaron la propuesta de la ONU y el conflicto se hizo aún más intenso. Deir Yassin era una aldea pacífica de alrededor de 400 a 600 personas que habían firmado un pacto de no agresión y fueron excluidos de los enfrentamientos en otros lugares. Debido a su proximidad a Jerusalén Oeste, se incluyó en el plan de partición de la ONU como parte del área independiente de Jerusalén. Las fuerzas judías que invadieron Deir Yassin pertenecían principalmente a dos grupos extremistas, clandestinos y paramilitares: el Irgun, Organización Militar Nacional, y el Lehi, luchadores por la libertad de Israel, también conocido como la Banda Stern. Ambos, alineados con el movimiento sionista de derecha, han sido descritos como grupos terroristas judíos. Los dos grupos atacaron la aldea para despejar el camino a Jerusalén de sus habitantes árabes, así como enviar un mensaje a los demás palestinos de la región. El Palmaj, una unidad de la Haganah, el precursor de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuyo liderazgo estaba alineado con la izquierda política, también participó en la masacre en menor grado. La fuerza de ataque consistió en unos 120 combatientes que se reunieron tras colectar información la mañana antes de la masacre. Los presentes luego describieron la atmósfera entre los militantes como festiva, mientras se preparaban para masacrar a los palestinos en sus hogares. Llegaron a las afueras del pueblo a las 4:30 am, donde tomaron posiciones y comenzaron a disparar a los residentes. Si bien los intentos de matarlos expulsarlos a todos, pensaron que era solo una redada y se negaron a correr. Las milicias entraron al pueblo, dispararon contra los que estaban en la calle y arrojaron granadas de mano en las casas, destruyeron edificios y mataron a los residentes que se escondían dentro. Testigos presenciales, incluidos combatientes de la Haganah, declararon haber visto a las tropas de Irgun y Lehi saqueando casas y cadáveres, robando dineros y joyas de los sobrevivientes y quemando cadáveres. También hubo múltiples informes de violación y mutilación, así como una cuenta de que los aldeanos fueron asesinados después de ser llevados a un desfile de la Victoria por barrios judíos en Jerusalén Oriental. El Comité de Emergencia Árabe en Jerusalén se enteró del ataque alrededor de las 9 de la mañana del mismo día. A pesar de hacer un llamamiento para que el ejército británico intervenga para proteger a los civiles, las autoridades del mandato británico no estaban interesadas en enfrentar a las milicias judías. El general Sir Gordon Macmillan, comandante de las fuerzas británicas en Palestina, declaró infamemente que arriesgaría vidas británicas solo por intereses británicos. 2 días después de la masacre, Jacques de Reynier, jefe del Comité Internacional de la Delegación de la Cruz Roja en Palestina,
visitó a Deir Yassin. En sus memorias personales, publicadas en 1950, recordó haber visto los cuerpos de más de 200 hombres, mujeres y niños muertos. Un cuerpo era una mujer que debía haber estado embarazada de 8 meses, golpeada en el estómago, con quemaduras de pólvora en ella, en su vestido, que indica que le dispararon a quemarropa. El 14 de abril, el inspector general adjunto Richard Catlin de la Policía Británica de Palestina realizó entrevistas con mujeres sobrevivientes de la masacre, refugiadas en la cercana ciudad palestina de Silwan. En un informe posterior concluyó que no había duda de que los grupos judíos habían cometido numerosas atrocidades sexuales contra los aldeanos. Muchas jóvenes colegialas fueron violadas y luego asesinadas. Las mujeres mayores también fueron molestadas. Una historia es real con respecto a un caso en el que una niña literalmente se partió en dos. Muchos infantes también fueron masacrados y asesinados. También vi a una anciana de aproximadamente 104 años que había sido severamente golpeada en la cabeza con las culatas de los rifles. O sea, todo un andamiaje de atrocidades que concluye diciendo: hoy Israel continúa matando palestinos con aparente impunidad. La indignación de la comunidad internacional generalmente se limita a las condenas en las plataformas mundiales. A medida que los palestinos recuerdan la Nakba, catástrofe, la creación de Israel en Palestina, las vidas y los derechos de aquellos en Cisjordania y la franja de Gaza continúan siendo pisoteadas y millones de personas en todo el mundo niegan su derecho legítimo de regresar a sus hogares. La masacre en Deir Yassin es un recordatorio de la inhumanidad y brutalidad en el corazón de la actual ocupación y la crisis de refugiados. Ese es el relato. Vamos a la verdad. La batalla para capturar Deir Yassin durante la Guerra de Independencia de Israel en 1948 sigue siendo un incidente incomprendido en la historia de Israel. Durante la batalla lanzada por el Irgun murieron aproximadamente 100 árabes. Vamos a los antecedentes. Las Naciones Unidas resolvieron que Jerusalén sería una ciudad internacional, aparte de los estados árabes y judíos desmarcados en la resolución de partición. Los 150.000 habitantes judíos de Jerusalén estaban bajo constante presión militar. Los 2.500 judíos que vivían en la ciudad vieja fueron víctimas de un bloqueo árabe que duró 5 meses antes de que fueran obligados a rendirse el 29 de mayo de 1948. Antes de la rendición y durante el asedio a Jerusalén, convoyes judíos intentaron llegar a la ciudad para aliviar la escasez de alimento que en abril se había vuelto crítica. Mientras tanto, las fuerzas árabes, que habían participado en emboscadas esporádicas y desorganizadas desde diciembre de 1947, comenzaron a realizar un intento organizado de cortar la carretera que une Tel Aviv con Jerusalén, la única ruta de suministro de la ciudad. Los árabes controlaban varios miradores estratégicos que dominaban la carretera y les permitían disparar contra los convoyes que intentaban llegar a la asediada ciudad con suministros. Deir Yassin estaba situado en una colina a unos 2.600 pies de altura, que dominaba una amplia vista de los alrededores y estaba ubicada a menos de 1 milla de los suburbios de Jerusalén. Su población, hay quienes la llegan a estimar en 750 habitantes. El 6 de abril se lanzó la operación Nachshon para abrir el camino a Jerusalén. El pueblo de Deir Yassin fue incluido en la lista de pueblos árabes que serán ocupados como parte de la operación. Al día siguiente, el comandante de la Haganah, David Shaltiel, escribió a los líderes del Lehi e Irgun: me enteré de que planean atacar a Deir Yassin. Deseo señalar que la captura de Deir Yassin y su posesión son una etapa de nuestro plan general. No tengo nada que objetar a que lleve a cabo la operación, siempre que pueda mantener la aldea. Si no puede hacerlo, le advierto que no la haga volar, lo que provocará que sus habitantes la abandonen y sus ruinas y casas abandonadas sean ocupadas por fuerzas extranjeras. Además, si las fuerzas extranjeras tomaran el control,
Esto alteraría nuestro plan general para el establecimiento de un aeródromo. O sea, se pedía la no destrucción de la aldea. El Irgun decidió atacar a Deir Yassin el 9 de abril, mientras que la Haganah todavía estaba comprometido en la batalla por Castel. Este fue el primer gran ataque del Irgun contra los árabes. Anteriormente habían concentrado sus ataques contra los británicos. Según Menachem Begin, líder del Irgun, el asalto fue realizado por 100 miembros de esa organización. Otros autores dicen que fueron hasta 132 hombres de ambos grupos. Begin declaró que un pequeño camión abierto, equipado con un altavoz, fue conducido a la entrada de la aldea antes del ataque y transmitió una advertencia a los civiles para que evacuaran el área, lo que muchos hicieron. Uno de nosotros gritó por el altavoz en árabe diciéndoles a los habitantes que dejen las armas y huyan. No sé si lo escucharon y sé que estos llamamientos no surtieron efecto. Contrariamente a las historias revisionistas de que la ciudad estaba llena de pacíficos inocentes, los residentes y las tropas extranjeras abrieron fuego contra los atacantes. Un luchador describió su experiencia. Mi unidad irrumpió y pasó la primera fila de casas. Fui de los primeros en entrar al pueblo. Había algunos otros chicos conmigo, cada uno animando al otro a avanzar. En lo alto de la calle había un hombre con ropa de color caqui corriendo delante. Pensé que era uno de los nuestros. Corrí tras él y le dije, avanza a esa casa. De repente se dio vuelta, apuntó con su rifle y disparó. Era un soldado iraquí, me hirió en la pierna. La batalla fue feroz y duró varias horas, en parte porque los atacantes estaban mal entrenados, desorganizados, carecían de inteligencia confiable y no tenían ni idea de qué hacer con los prisioneros. El Irgun sufrió 41 bajas. Al menos un miembro del Lehi, Amos Keinan, murió por fuego enemigo. Sorprendentemente, después de la masacre, entre comillas, el Irgun escoltó a un representante de la Cruz Roja por la ciudad y celebró una conferencia de prensa. La descripción posterior de la batalla del New York Times fue esencialmente la misma que la de Begin. El Times dijo que más de 200 árabes fueron muertos, 40 capturados y 70 mujeres y niños fueron liberados. En el informe no apareció ningún indicio de masacre. Paradójicamente, los judíos dicen que alrededor de 250 de los 400 habitantes de la aldea fueron muertos, mientras que los sobrevivientes árabes dicen que solo 110. O sea, había discrepancia entre los árabes sobrevivientes y los atacantes en ese momento. Un estudio de la Universidad Beit Zayt, basado en discusiones con cada familia de la aldea, llegó a una cifra de 107 civiles árabes muertos y 2 heridos, además de 13 combatientes. Evidencia de que el número de muertos fue menor de lo que se afirma que el pueblo tenía tropas allí. Otras fuentes árabes han sugerido posteriormente que el número puede haber sido incluso menor. En 2017, el académico israelí Eliezer Tauber publicó un estudio exhaustivo de las bajas y encontró que un total de 101 personas murieron, 61 en combates, de ellos 24 combatientes armados y el resto de familiares que estaban con ellos, los clásicos escudos humanos. De hecho, los atacantes dejaron abierto un corredor de escape del pueblo y más de 200 residentes salieron ilesos. Por ejemplo, a las 9:30 am, unas 5 horas después de que comenzaran los combates, Lehi evacuó a 40 ancianos, mujeres y niños en camiones y los llevó a una base en Sheikh Badr. Más tarde, los árabes fueron llevados a Jerusalén Este y otra fuente dice que se llevaron a 70 mujeres y niños y los entregaron a los británicos. Si la intención fuera masacrar a los habitantes, nadie habría sido evacuado. Cualquier asesinato intencional de niños o mujeres es completamente injustificado. Sin embargo, al menos algunas de las mujeres asesinadas se convirtieron en objetivos debido a que los hombres intentaron disfrazarse de mujeres. El comandante del Irgun informó, por ejemplo, que los atacantes encontraron hombres vestidos de mujer y por eso comenzaron a disparar a las mujeres que no se apresuraron a bajar al lugar designado para la recogida de los presos. Se cuenta otra historia de un miembro de la Haganah que escuchó a un grupo de árabes de Deir Yassin que dijo que los judíos descubrieron que los guerreros árabes se habían disfrazado de mujeres.
Los judíos también registraron a las mujeres. Una de las personas que estaba siendo revisada se dio cuenta de que habían sido capturados, sacó una pistola y disparó al comandante judío. Contrariamente a las afirmaciones de los propagandistas árabes en ese momento y algunos desde entonces, nunca se ha presentado evidencia de que alguna mujer haya sido violada. Por el contrario, todos los aldeanos entrevistados han negado estas acusaciones. Como muchas de las afirmaciones, esta fue una táctica de propaganda deliberada, pero que resultó contraproducente. Hassan Nusseibeh, quien trabajó para Palestina Broadcasting Service en 1948, admitió que Hussein Khalidi, un líder árabe palestino, le dijo que fabricara las acusaciones de atrocidad. Abu Mahmoud, un residente de Deir Yassin en 1948, le dijo a Khalidi que no hubo violación, pero Khalidi respondió: tenemos que decir esto para que los ejércitos árabes vengan a liberar a Palestina de los judíos. Nusseibeh le dijo a la BBC 50 años después: ese fue nuestro mayor error. No nos dimos cuenta de cómo reaccionaría nuestra gente. Tan pronto como se enteraron de que las mujeres habían sido violadas en Deir Yassin, los palestinos huyeron aterrorizados, inclusive antes de que llegara un solo combatiente judío. El Alto Comité Árabe esperaba que los informes exagerados sobre una masacre en Deir Yassin conmocionarían a la población de los países árabes para presionar a sus gobiernos para que intervinieran en Palestina. En cambio, el impacto inmediato fue estimular un nuevo éxodo palestino. Solo 4 días después de que se publicaron los informes de Deir Yassin, una fuerza árabe tendió una emboscada a un convoy judío en el camino al hospital Adasa, matando a 77 judíos, incluidos médicos, enfermeras, pacientes y el director del hospital. Otras 23 personas resultaron heridas. Esta masacre atrajo poca atención y nunca es mencionada por aquellos que se apresuran a mencionar a Deir Yassin. Además, a pesar de ataques como este contra la comunidad judía en Palestina, en los que más de 500 judíos fueron asesinados, solo en los primeros 4 meses de la decisión de partición, los judíos no huyeron. Los palestinos sabían, a pesar de su retórica en sentido contrario, que los judíos no estaban tratando de aniquilarlos. De lo contrario, no se les habría permitido evacuar Tiberíades, Haifa o cualquiera de las otras ciudades capturadas por los judíos. Además, los palestinos podrían encontrar refugio en estados cercanos. Los judíos, sin embargo, no tenían a dónde huir si quisieran. Estaban dispuestos a luchar a muerte por su país. Llegó a eso para mucho, porque los árabes estaban interesados en aniquilar a los judíos, como el secretario general de la Liga Árabe, Hassan Pasha, dejó claro en una entrevista con el periódico egipcio Akhbar al-Yom, antes de la guerra, 11 de octubre de 1947. Será una guerra de aniquilación, será una masacre trascendental en la historia de la que se hablará como las masacres de los mongoles o las cruzadas. Las referencias a Deir Yassin han seguido siendo un elemento básico para la propaganda anti-israelí durante décadas, porque el incidente fue único. Y este es el otro mito. En el año 2002, el ejército israelí arrasó con el campamento de refugiados de la ciudad de Jenin, asesinando a decenas de palestinos. Se cometieron atrocidades. Se negó el ingreso de la comisión investigadora del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero la gente sigue allí sin olvido y donde la resistencia es todavía una opción. El ejército israelí bombardeó y asaltó el campo de refugiados de Jenin durante más de 10 días. Esto fue parte de la denominada Operación Escudo Defensivo de Israel, durante la cual se envió tropas al corazón de las 6 principales ciudades de Cisjordania ocupada, pueblos y campos de refugiados de los alrededores que estaban supuestamente bajo control de la autoridad palestina. En un informe sobre la masacre, las Naciones Unidas llegó a la conclusión de que el ejército israelí asesinó a decenas de palestinos en un campamento de solo 0.4 kilómetros cuadrados y que albergaba cerca de 15.000 personas. Después del asalto, un largo debate tuvo lugar sobre el número de víctimas. En los estragos inmediatos que reinaban en el campamento,
se pensaba que los números eran muy altos. Israel prohibió a los miembros de una comisión de investigación encargada por el Consejo de Seguridad de la ONU realizar una investigación, pero un informe posterior elaborado por el secretario general llegó a la conclusión de que al menos 52 palestinos murieron en el campamento de refugiados de Jenin. En todas las operaciones murieron casi 500 palestinos y otros 1.500 fueron heridos en el curso del asalto israelí en Cisjordania entre marzo y mayo de 2002. Sin embargo, no fueron solo los números implicados que conmocionó al mundo en ese tiempo, también la naturaleza del brutal asalto israelí que no tiene precedentes incluso en la dura historia de la ocupación. Esta brutalidad se aprecia mejor cuando se visita el campamento. Este concurrido barrio fue atacado desde el aire por helicópteros de combate, bombardeado por tanques desde las colinas e invadido por monstruosos vehículos, un tanque híbrido y una niveladora israelí Azarit, apodada La Brutal, que aplastaba las casas convirtiendo los callejones en carreteras a través de la cual podían pasar los tanques. Los tanques han regresado al campamento después de la operación, por lo general vienen en la oscuridad de la noche, traumatizando durante años a los niños con su aterrador rugido. El ejército impulsó el cierre de pueblos y barrios enteros de Cisjordania, encarcelando a millones de personas en los enclaves locales para que los colonos israelíes se pudieran trasladar como si esto fuera una terra nullus, tierra de nadie, una tierra sin pueblo. Muy pocas casas quedaron indemnes por el perverso asalto en 2002. Al subir a la cima de la colina se puede ver el lugar donde se instalaron los tanques israelíes para lanzar su fuego sobre el indefenso campamento, sembrando el caos y la muerte. Tácticas demasiado familiares, ya que han sido utilizadas en los reiterados ataques israelíes contra Gaza. Este es otro mito, señores. Vamos a la verdad. El informe de las Naciones Unidas sobre los acontecimientos que se desarrollaron en Jenin, cuando el ejército israelí entró en ese campo de refugiados dentro de su campaña de lucha contra el terrorismo, señala que no hubo masacres. El informe se basa en la documentación de distintas organizaciones internacionales y testigos. Según el texto, 52 palestinos, la mitad de los cuales eran civiles, y 23 soldados israelíes fueron muertos en ese campamento durante 10 días de combate. Israel recibió con beneplácito el informe en el sentido de que se destaca que no hubo masacres, mientras que la autoridad palestina desestimó las conclusiones del informe porque no se basan en una investigación in situ, sino en otros informes. Además, reprochó a las Naciones Unidas no haber calificado el hecho de masacre. ¿Cuántos civiles tienen que morir para que se hable de masacre?, se preguntó Saeb Erekat, uno de los principales negociadores palestinos. Durante los combates del 3 al 12 de abril, varios responsables palestinos acusaron al ejército israelí de crímenes de guerra. Israel, por ejemplo, el 1 de agosto de 2002, la AFP desde Jerusalén dice: Israel afirmó el jueves que el informe de la ONU sobre los combates en el campamento de refugiados de Jenin, Cisjordania, en abril, absuelve a su ejército de las acusaciones de masacre. Según un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Daniel Taub, este informe, que fue difundido públicamente el jueves alrededor de las 12:30, es una respuesta a las acusaciones según las cuales habría habido una masacre en Jenin. Y el informe es absolutamente categórico sobre el hecho de que algo semejante no se produjo. Durante los combates del 3 al 12 de abril, varios responsables palestinos acusaron al ejército israelí, que cerró el campamento al acceso a los servicios de socorro y a la prensa, y de haber masacrado allí a cientos de personas y de crímenes de guerra. Sin embargo, de acuerdo con este informe, algunas de cuyas conclusiones ya se conocieron, 52 palestinos, la mitad de los cuales no eran combatientes, y 23 soldados israelíes, o sea, si hubo la mitad de los palestinos no eran combatientes, es porque eran escudos humanos,
No nos olvidemos la famosa táctica palestina. Y 23 soldados israelíes murieron en esos enfrentamientos. Los palestinos basaron sus acusaciones en el hecho de que Israel utilizó helicópteros de combate, tanques y topadoras durante los choques, que dejaron gran parte del campamento en ruinas. El ejército israelí calificó en esta ocasión a este campamento de nido de terroristas, afirmando que los militantes palestinos lo utilizaban como retaguardia para sus atentados suicidas en Israel y que habían colocado explosivos en sus tortuosas callejuelas para impedir su avance. El informe es totalmente claro sobre las obligaciones legales de la autoridad palestina, no solo de no involucrarse en actos terroristas, sino también de impedir todo acto de terrorismo contra los israelíes desde las zonas que ella controla. Y Jenin está bajo control de la autoridad palestina, sostuvo Tau. Para nosotros se trata de dos conclusiones cruciales, no solo para esclarecer lo que sucedió en Jenin, sino para prever cómo procederemos en el futuro, dijo. No obstante, este informe critica a Israel por haber impedido que los servicios de socorro entrasen al campamento durante y después de los combates. En Jenin no podíamos estar seguros de que las ambulancias no fuesen utilizadas por fines terroristas. Debe destacarse que en el 2014, cuando fue la operación en Gaza, los palestinos utilizaban ambulancias para transportar misiles y terroristas. Aclaró, evidentemente ningún país democrático encontró una forma satisfactoria de tratar a los terroristas que se ocultan tras hombres, mujeres y niños inocentes, agregó, acusando a los activistas palestinos de haber elegido deliberadamente como base este campamento superpoblado para protegerse de ataques. Como vemos, dos mitos de masacres que son símbolos de todas las acusaciones de masacre contra Israel, basados en mentiras y deformaciones de la realidad.